Bienvenidos a Historias con Apellido, el videopodcast patrocinado por Catégora, promotora líder en el sector living con un propósito: invertir para dejar un legado. Un podcast impulsado por las principales asociaciones territoriales de la empresa familiar. Hoy vamos a hablar con Manuel López Donaire, presidente de La Viuda, sobre cómo una familia puede asegurar su legado. Asegurarlo mediante acuerdos claros, planificación rigurosa, reglas compartidas y órganos de gobernanza sólidos que protegen a la familia y a la empresa por igual. Manuel, ¿qué tal? Muy bien, Pedro. Encantado de estar aquí contigo. Y nosotros encantados de recibirte, la verdad, para este podcast, que es un podcast que patrocina la empresa Catégora y con la que estamos recorriendo distintas regiones para hablar con empresas familiares destacadas, que pueden ser ejemplares también para otras empresas de este tipo, ¿no? Bueno, y hoy para mí es un placer pues estar con alguien que dirige una empresa tan importante como es el de La Viuda, con la que hemos tenido tanto contacto a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque en Sonseca, ¿a qué huele el pueblo? Yo me imagino que tiene que oler a dulce, ¿no? Sin duda, es un pueblo, tú ten en cuenta que nosotros nos dedicamos a endulzar la vida a la gente, ¿no? Y entonces nuestro pueblo está asociado pues a una tradición histórica donde empezamos con los mazapanes y luego hemos evolucionado con muchísimos productos de dulce y bueno, pues Sonseca y el dulce están asociados. Manuel, ¿cuál es el origen de La Viuda, de la empresa? Es decir, es una empresa familiar que nace con tus abuelos, ¿no? Mi abuelo, allá por los años 1925 aproximadamente, pues hizo el servicio militar aquí en Madrid y durante las tardes aprendió el oficio de confitero y eso pues le sirvió para que cuando terminó el servicio militar pues volviese al pueblo, a Sonseca, y con la que era su novia, formaron una familia y pusieron pues una confitería con obrador propio que especializaron pues en el mazapán como producto. Uh-huh. Muy toledano, evidentemente. Muy toledano. Pero bueno, esa ilusión, pues quedó rota por una tragedia, y es que mi abuelo, Manuel López, fue una de las muchísimas víctimas de la Guerra Civil Española, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues mi abuelo murió en el frente, y en aquel momento, pues mi abuela, una mujer valiente, pues fue la que tomó la decisión de continuar con esa obra, con esa ilusión que había fraguado con mi abuelo, con su marido, ¿no? Pero en aquella época quizá pues la mujer no tenía la relevancia mediática que hoy en día tienen, ¿no? Ella podía haber cambiado el rótulo comercial de Confitería de Manuel López. Era así como se llamaba, ¿no? Confitería de Manuel López, lo podía haber llamado Confitería de María Rojas, ¿no? Pero prefirió ponerle la palabra Viuda de Manuel López. Eso te voy a decir una cosa, ocurría en muchos negocios familiares, porque sí que fue una tragedia la Guerra Civil, y fueron las mujeres las que tuvieron que sacar adelante todas las empresas prácticamente, ¿no? Mi abuela, pues, fue la que puso verdaderos los cimientos, ¿no?, de sostenibilidad de lo que hoy en día es nuestra empresa, ¿no? Esos cimientos se los debemos en primera instancia a mi abuelo, pero sin duda a mi abuela, porque en la posguerra una mujer que se quedó viuda, que yo cuando lo pienso, con 35 años, porque la palabra viuda a veces tiene connotaciones de una cierta edad, ¿no? Pero fue una viuda de 35 años que se quedó con dos niños pequeños de 8 y de 4 años, ¿no? Y tomó la decisión de seguir adelante sin tener medios. Lo único que tenía pues era mucha lealtad en todas las personas que la acompañaban en esa confitería con obrador, y eso fue lo que a ella le motivó para seguir adelante. Tuvo la oportunidad, le ofrecieron a algunos confiteros de la zona, decía, pero María, ¿qué vas a hacer tú con dos niños pequeños? Mira, véndenos el cupo de azúcar, porque en la posguerra estaban los cupos, y nosotros te damos trabajo aquí en el obrador, y tú de esa manera sacas a los dos niños pequeños adelante y tal. Y mi abuela dijo, no, yo esto lo he hecho con la ilusión de mi marido. Aquí me acompaña una serie de personas que confío mucho en ellas, y es recíproca, y yo voy a intentar salir adelante, ¿no? Entonces, yo a mi abuela, pues la debo mucho.
Bueno, ya lo vamos entendiendo, porque claro, la gente lo que pedía eran los dulces o el mazapán de la viuda, ¿no? Sin Claro, duda, es decir, y esto, eso creó la marca, ¿no? sí, sí, o sea, nuestra marca no la inventó un publicista ni un creativo ni nada, simplemente la clientela, pues decía, nosotros compramos los mazapanes de la viuda, ¿eh? Luego un poco más adelante ya, pues sí se hizo un estudio de un poquito de marketing y se unió eso de la viuda y se unificó la marca en de la viuda, ¿no? Todo seguido. Todo seguido. Oye, ¿qué queda del espíritu de tu abuela en la compañía ahora? Bueno, pues esto yo creo que cada día queda más, porque al final nos hemos dado cuenta que esos valores son imprescindibles para dar sostenibilidad a una empresa familiar, ¿no? La perseverancia que tenía mi abuela, ese tesón, ese amor propio, esa pasión por el negocio, esa humildad que tenía, ¿no? Porque si te cuento algunas anécdotas de mi abuela de humildad, pues lo evidenciarían, ¿no? Bueno, cuenta alguna, ¿por qué no? Pues mira, ella hasta el último día de su vida estuvo despachando en su confitería de Numancia 6, que así se llamaba la calle. Ujú. Hoy en día la calle se llama Calle de María Rojas. El ayuntamiento de Sonseca creyó que mi abuela merecía el que se cambiase el nombre de la calle, ¿no? Entonces hay mucha gente que iba y decía, venimos, pero esta es la confitería de la viuda. Y decía, sí, sí, pero ¿y quién es la viuda? Uy, esa señora anda por ahí. ¿Y usted quién es? Pues yo soy su ayudante, la de toda la vida, la persona de confianza, ¿no? Cito eso para las personas que eran fuera del pueblo, ¿no? Evidentemente las personas, Conocía a todo el mundo, claro, el claro. pueblo la conocía a todo el mundo, ¿no? Ella le traslada ese espíritu, la compañía, la empresa, que era una pequeña empresa entonces, a tu padre, ¿no? Viven con ella y bueno, pues es muy fácil contagiarse de los valores tanto buenos o malos en función del ejemplo que veas en tus padres, ¿no? Y en el entorno que te rodea, ¿no? Y entonces, pues mi padre y mi tía, pues fueron unas personas, pues que desde niños, pues se hicieron mayores rápidos, no tenían más remedio, porque es que una confitería en aquella época no daba para mantener a 3 familias en el futuro, ¿no? Y se quedó mi padre, pues con 15 años, mi padre se llama Alfredo, aún vive, ¿eh? Y sigue sintiendo la camiseta y la pasión por la empresa, ¿no? Y creó una red de representantes y de viajantes pues muy intensa, llegó a creer a tener más de 70 personas, ¿no? Ujú. Fíjate que estaba pensando ahora, mientras estabas hablando, en un hecho y es que tu abuela salió adelante en un momento de crisis, la guerra civil, la muerte de su marido, y sí tengo entendido que vosotros habéis ido creciendo en situaciones de crisis. Pero claro, para crecer en situaciones de crisis hay que tener la empresa muy saneada, ¿no? Nosotros hemos tenido el crecimiento inorgánico, el de dar pasos adelante, adquiriendo otras compañías en los momentos de crisis, ¿no? Y para eso hay que tener la empresa saneada y tener a un buen equipo gestor. No solamente hace falta tener un buen balance, sino hace falta tener un buen equipo gestor, ¿no? Y hay bastante correlación, ¿no? O sea, yo creo que mi abuela fue el gran cimiento, ¿no? Porque sin cimientos es difícil que algo se construya en la vida, ¿no? Yo creo que mi padre, pues hasta el año 92, que fue cuando a mí me dio el testigo, yo creo que hasta de una manera imprudente, porque solamente tenía 29 años, mi padre fue aquella persona que desarrolló una red comercial, y además creó pues una planta de producción que ya pues era muy notable en aquella época. Y hasta esa época lo importante era el poder ofrecer productos. Los problemas eran de oferta, no eran los problemas de demanda. Hoy lo difícil es capturar al consumidor y Claro, crear la demanda, ¿no? crear la demanda, ¿no? Entonces, yo no sé, pues yo separaría un poco las fechas y a partir del año 90, yo creo que todas las empresas nos vimos obligadas a planificar mucho, ¿no? Ujú. Y a mí me soltó mi padre el testigo en el año 1992, tenía 29 años. Pienso que mi padre hasta lo hizo con intencionalidad, ¿no? Y me amuebló la cabeza diciendo, pues mira, ser consejero delegado implica identificar oportunidades y promoverlas. Para eso luego necesitas un equipo de Claro, gestión. sí, sí, sí.
Y también hay que identificar amenazas y tratar de eliminarlas y si no puedes, al menos pues mitigarlas, ¿no? De todas formas, de la viuda no es solo de la viuda son más cosas, de la viuda es el almendro, por ejemplo, ¿no? Pedro, yo tuve la suerte mm, de que me gustó de niño mucho la empresa. Luego también tuve la suerte pues de que pude compatibilizar pues esa pasión también con unos estudios en economía que me dieron pues bueno, un cierto conocimiento técnico, por decirlo de alguna manera. Me encontré pues una empresa muy saneada a nivel económico y financiero, ¿no? Y entonces eso te permite hacer pues muchas cosas, ¿no? Te permite que tus ilusiones las puedas proyectar. Y entonces esto en el año 93, recordarás que nada más terminar la Expo de Sevilla y las Olimpiadas, Esto se venía abajo todo. España se vino abajo, ¿no? Sí. Y vuelvo a aprovechar la oportunidad, claro, teniendo un balance saneado, de adquirir dos compañías del sector pues que estaban pasando por ciertas dificultades, ¿no? Una de ellas la integramos en el año 1993, el principal competidor de Mazapanes, Mazapanes de Toledo, la marca La Bruja. Hoy es una marca que ya no la usamos, pero en aquel momento Yo lo recuerdo perfectamente, sí. en aquel momento tenía mucha trascendencia y era nuestro principal competidor de Mazapanes, ¿no? Y en el año 95 a final, que todavía seguíamos en una crisis de consumo, pues surgió la oportunidad de comprar a nuestro principal competidor de turrones, ¿no? La mítica marca El Almendro de Vuelve a casa por Navidad, ¿no? Ahora el almendro está en Sonseca, ¿no? Bueno, El Almendro estuvimos muchos años al principio en Gijona, pero luego pues nos dimos cuenta de que para poder innovar, pues era necesario el trasladar y unificar las producciones a un centro productivo donde tenga mucha capacidad de desarrollo, de innovación, industrialización. Y la planta de Gijona pues no cumplía esos requerimientos y también la denominación de origen a veces es limitativa a la hora de poder innovar un producto, ¿no? Supongo que sería un momento duro para ti, ¿no? El traslado de lo que es la marca a Sonseca, ¿no? Bueno, para mí mucha gente, ¿no? fue una de las decisiones más difíciles, ¿no? Porque deslocalizar una marca mítica de una ubicación que ha formado parte, ese nexo entre pueblo y marca, pues no era fácil, ¿no? Es decir, teníamos un cierto respeto a cómo podía salir el tema, ¿no? Pero bueno, con mucha generosidad se arreglan las cosas. Personas de allá las invitamos a venirse a nuestra tierra, otras personas las recolocamos en la zona, otras personas pactamos una indemnización muy superior. Es decir, bueno, logramos dentro de una paz social y con acuerdo con todos el colectivo de trabajadores, no solamente con el comité, sino con la asamblea, llegar a un acuerdo y desde entonces, bueno, pues tenemos integrada la producción de la marca de la viuda y de la marca El Almendro en nuestra plataforma industrial de Toledo, ¿no? ¿Qué es para ti, Manuel, el arraigo de la compañía? El hecho de estar en un lugar determinado, en este caso de Castilla-La Mancha, de la provincia de Toledo. Bueno, el arraigo, ¿no? No sé, el arraigo es algo que lo llevas dentro. Hay veces que hemos podido tomar alguna decisión que hubiera podido tener más rentabilidad económica, pero al final tienes una rentabilidad emocional que la pones en valor cuando dices, joder, estoy construyendo pues aquí una complicidad en mi tierra, con todas las personas que me han acompañado. No lo sé, Pedro, no es fácil definir el arraigo, ¿no? Sí, pero no es un sentimiento. Es un sentimiento, correcto. Sí, yo creo que es un sentimiento. Sí. Y dentro de una empresa con sentimiento, con alma, porque las empresas familiares normalmente tienen eso, sentimiento y alma, ¿cuál es la composición? Sí me gustaría saber cuál es la composición ahora mismo de los órganos de la compañía.
y de los socios de la compañía? Pues mira, somos una empresa en este sentido muy chiquita en cuanto a accionistas, ¿no? Somos dos hermanos, nuestros padres viven, mi hermana Belén tiene un 40% de la compañía, un servidor, yo tengo un otro 40% de la compañía y mis padres que aún viven tienen más de 90 años, pero están muy bien, les cuidamos lo mejor que sabemos, tienen el otro 20%, pero tienen testado pues cedernos a partes iguales, ¿no? Para que mi hermana tenga el 50% y yo el 50% de no solo de la compañía, sino del todo el patrimonio familiar que vamos en el mismo barco, ¿no? ¿Cuándo llega el momento de poner las cosas claras en este sentido? Nos planteamos hacer pues un pacto de hermanos, ¿no? Que además cuando le dijimos a nuestros padres, papá, mamá, Belén y yo vamos a hacer un pacto de hermanos con la intención de preservar el patrimonio familiar y darle el máximo de sostenibilidad a la empresa durante los próximos años, ¿no? Pues la palabra pacto de hermanos caló tanto en mis padres que se les saltaron las lágrimas, ¿no? Es decir, ya sé que hoy día en el mundo de la empresa familiar, pues esto se llama protocolo familiar, pero nosotros pensamos que la palabra pacto de hermanos tiene más fuerza emocional que la palabra protocolo. Y tuvimos la suerte de juntar, yo creo que todos los conocimientos jurídicos y sobre todo el gran sentido común de mi hermana, ¿no? Con todos, bueno, mis conocimientos económicos, pero también mis grandes convicciones de empresa familiar, ¿no? Yo fui presidente de la Asociación de Empresas Familiares de Castilla-La Mancha, pues ya no recuerdo, hace 18 o 20 años, ¿no? Entonces, pues aprendí mucho viendo situaciones de otras empresas, ¿no? De aquellas empresas que lo estaban haciendo muy bien, pero también a veces se aprende de aquellos otros compañeros que no lo hicieron tan bien. No sé si que me digas efectivamente una empresa que no lo hizo bien, evidentemente, pero sí querría que nos contaras qué es lo que aprendiste para hacer una buena gobernanza de una empresa familiar. Pues mira, se habla mucho de profesionalización de la empresa familiar, pero es que hay dos dimensiones de la profesionalización. Una es la de la gestión y otra la de la gobernanza. La gestión es al comité de dirección, lo que la gobernanza es al consejo de administración. Entonces, una empresa familiar, como no tenga la cabeza súper amueblada en las dos dimensiones, yo desde luego soy un convencido de que no es sostenible. En general, yo creo que vamos por muy buen camino en el mundo de la empresa familiar. Yo sí me di cuenta y mi hermana decir, ahora lo que tenemos que profesionalizar es el consejo de administración, la gobernanza, las reglas de juego para que esta empresa dure muchos años y que sea un legado, pero no solamente para los accionistas, sea un legado para el pueblo, sea un legado para todas esas familias que han apostado por ti, ¿no? Y mi hermana y yo nos pusimos a ese propósito de hacer un pacto de hermanos, pero pensando muy mucho en la sostenibilidad y en la dimensión del consejo de administración, ¿no? Ahora mismo tú eres el homo decisor de la compañía, ¿no? El que toma las decisiones al final, ¿o no? Bueno, a mí me toca echar la última firma, pero nosotros ya tenemos una disciplina muy férrea, con un consejo de administración que es de hecho, que no de derecho, porque te insisto, yo tengo que echar la última firma, porque mi hermana no puede firmar las cuentas anuales de nuestra empresa, no puede ser una representante legal por ser una alta funcionaria pública. Y bueno, y como además me gusta cumplir los compromisos, pues tenemos un consejo de administración que ha nacido de este pacto de hermanos, donde en este consejo pues está mi hermana. Claro. No podrá firmar las cuentas, pero está, ¿vale? Están también aquellos hijos que no estén en la gestión, porque nuestro protocolo no permite, si un hijo está en la gestión, están en el consejo. Creo que son cosas incompatibles. Hay unos conflictos de intereses tremendos, como se quiera estar en la gestión y se quiera estar en el consejo.
Y en este sentido, pues además de mi hermana y un servidor, pues me acompañan dos de mis hijas. ¿Mm? Tienes tres, ¿no? Sí, una de ellas está en la gestión, luego otra de mis hijas. Virginia es una persona que tiene una capacidad de análisis estratégico muy alta, ¿no? Y entonces, pues, me acompaña a mí junto con otra persona en el comité de estrategia del consejo. Y luego la hija pequeña, Alejandra, pues es una persona muy analítica, con grandes dotes financieras, ha estado varios años trabajando en transacciones y en valoraciones y está en el consejo de administración. Antes de pasar al comité, estabas hablando de tus hijas y sí imagino que debe ser difícil para ti decidir quién va a ser de esas tres hijas la persona de la firma, ¿no? Tendrán que nominarse lo primero, Porque hay porque, algo de vocacional en todo esto también. claro, es decir, yo no voy a señalar con el dedo, ni mi hermana va a señalar con el dedo. Mis sobrinitos, por el lado de mi hermana, es que no podrán nominarse por razones de edad, porque es que tienen 17 años ahora mismo y 15 son muy jovencitos, ¿no? Entonces, bueno, el deseo de la familia es que alguna de mis hijas se nomine, pero habrá de tener vocación y habrá de tener capacidad, y un liderazgo racional y un liderazgo emocional. Y bueno, esto vamos a delegar en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo, donde tenemos personas independientes con muchísima formación para que evalúen si tienen vocación y tienen los conocimientos suficientes para liderar una empresa, ¿no? Yo espero que así sea, pero pudiera darse el caso, Pedro, de que esa comisión que yo le he pedido de independencia, porque son personas de toda la confianza de mi hermana y mía, que saben para lo que están, si llegaran a la conclusión de que en ese momento, ¿eh? Pues yo ahora te contaré, yo me he puesto un compromiso. Es un compromiso para abandonar lo que es la función ejecutiva. No es para abandonar, es mi compromiso de permanecer hasta esa fecha, ¿no? Es decir, yo me he puesto el compromiso de liderar la presidencia de la empresa hasta el día 30 de junio del año 2030. Bueno, Es una obligación, y a partir de ese momento, es una obligación para mí. O sea, yo me he ¿vas a comprometido. seguir ahí? Es decir, No, esa figura va a seguir. no descarto que pueda volver a nominarme. Ajá, No lo descarto. claro. Y es un momento importante, ¿no? Porque la Comisión de Nombramientos y Retribuciones preguntará qué miembros de la familia se nominan Claro. para querer ser presidentes, ¿no? Y me pongo en los extremos, porque los extremos en un pacto de hermanos también hay que tenerlos claros, todo puede ocurrir. Y es que no se nomine nadie, ¿no? Que yo diga, mira, yo con 67 años no me encuentro ya pues con las facultades suficientes o, bueno, o por cualquier otro tipo de razón personal. Y mis hijas, yo desde luego no las voy a empujar, porque no hay cosa que peor en una empresa familiar que quieras empujar. Yo creo en la palabra seducir. Empujar no vale para nada. Y entonces en el pacto de hermanos figura si en el año 2030 no se nomina ningún accionista dominical o heredero de accionista, bueno, pues no pasa nada, no pasa nada. Es decir, creo que ha habido empresas familiares muy ejemplares y mucho más longevas que la nuestra, que durante un periodo transitorio, pues han dicho, oye, busquemos a un presidente independiente en el mercado, que tenga formación en gestión, en gobernanza y que además sea proclive a seguir seduciendo a aquellas personas que algún día pueden volver a nominarse, ¿no? Y ese plazo pues le hemos puesto aproximadamente 4 o 5 años, tampoco creo que deba de ser un plazo muy estrictamente. Pero me vuelvo a poner en lo peor, Pedro. Y si ese presidente independiente, que claro, para un presidente independiente el tomar decisiones de cuánto me endeudo, de si hago operaciones de crecimiento inorgánico, asumir riesgos, son posiciones muy, muy, muy difíciles, ¿no? Es decir, si no hubiese cuando terminara el mandato de ese presidente independiente, no hubieran nacido
vocaciones y tal, oye, no lo sé, y sé que estoy en un foro de empresa familiar. No es ninguna deshonra vender una empresa familiar, ¿eh? Porque al final no solamente hemos de pensar en la sostenibilidad del ego de una familia, hemos de pensar en la sostenibilidad de todos los stakeholders que nos acompañan, ¿eh? Si yo estoy convencido que nuestros 1.000 empleados dirían, mira, han intentado por todos los medios el hacer más sostenible la empresa y al final pues la han integrado en un grupo donde nosotros también vamos a sentirnos seguros de estar en buenas manos, ¿no? Pregunto, ¿crees que ahora mismo, tal y como no conoces a tu familia, ¿no? A los miembros de la familia de tu hermana y los tuyos, que hay alguien que sí tiene la posibilidad de esa vocación, de que nazca esa vocación, o le ha nacido ya? Bueno, yo creo que en el año 2030, pues mis hijas yo creo que ya tienen el germen de la vocación incrustado. Vamos a ver si luego vocación y capacidad se unen. Tampoco descartemos que mi hermana, cuando algún día diga, oye, es que merece la pena continuar la obra porque mi hermana tiene mucha capacidad. Hoy en día está la función pública, pero a lo mejor Sí, deja la función pública, ¿por qué no? Manuel, tenéis un consejo de administración que ha sido premiado por buenas prácticas, ¿no? Sí, la verdad es que el otro día nos dieron ese reconocimiento, ¿no? Entre las razones que se dan para reconoceros como una empresa que cuenta Bueno, con buenas pues hay, prácticas, por eso. hay un jurado de personas. No por nada, no lo digo por decir qué bueno sois, nada de eso, sino para ver que es aquello que sirve de ejemplarizador para el resto de las compañías, claro. Sí, pero además a mí me metió una presión impresionante, ¿no? Porque cuando me dieron el premio, dije, oye, di unas palabras. Y dije, bueno, pues esto no estaba previsto. Digo, pero digo, este premio, digo, lo que me hace todavía es subir más el listón de las prácticas de buena gobernanza. Digo, porque es que si no el año que viene le tendré que devolver, ¿eh? Sí. Y, por ejemplo, ¿cuáles son esas buenas prácticas? Dirías tú, ¿eh? Ya han pasado unos días, has podido reflexionar y llegar a alguna conclusión al respecto. Bueno, pues yo creo que un consejo de administración, pues tiene que haber un accionistas dominicales, de dominio, ¿no? Con mucha formación, y si no la tienen, también en el pacto de hermanos, se exige que ese accionista elija a una persona con formación que le represente su silla dominical. Pero no solamente basta con tener buenos accionistas dominicales, luego hace falta los consejeros independientes, que para mí es fundamental. Entonces, en nuestro tamaño, pues tenemos la Comisión de Nombramiento, Retribuciones y Gobernanza, donde está formada por consejeros independientes, y la presidencia de esa comisión pues está en manos de una persona independiente, pues que cuando yo la contraté me dijo, ¿qué esperar de mí? Digo, bueno, pues que me ayudes a sacarme los colores si ves que como presidente no estoy ejerciendo las mejores prácticas de gobernanza, ¿no? Y luego también para la Comisión de Auditoría y de Sostenibilidad también es fundamental que esté liderada por independientes, ¿no? ¿Y cuáles son las cuestiones que debe decidir el Consejo y cuáles no? Bueno, pues vamos a ver. En cualquier caso, las comisiones informan, no deciden. Luego, el Consejo ha de aprobar en última instancia todos los informes que emitan o de volver a cocina. Pero bueno, siendo muy práctico, es decir, para mí el consejo tiene que centrarse cada día más en la estrategia de la empresa, ¿no? Es decir, el que queremos ser de mayores y definir los límites del riesgo asumible y del riesgo no asumible, ¿no? Y en este sentido, pues hemos configurado también una comisión de estrategia, ¿no? Donde aquí sí que participamos 2 dominicales, mi hija Virginia, porque tiene mentalidad estratégica, nuestra CEO, que no pertenece a la familia,
y un servidor, ¿no? Y ahí pues identificamos todos los temas que nos parecen más estratégicos y les damos una pensada cada día más profunda y lo elevamos al consejo. Y al final es el consejo quien tiene que aprobar la estrategia de la empresa. Y es muy importante que eso lo entienda el comité de dirección. Porque hay veces que el comité de dirección acaba diciendo, ¿y qué sabrán los del consejo? Porque nosotros somos los que estamos aquí en el día a día, Claro. pero los que están en el día a día pues están metidos dentro del bosque y los árboles a veces no dejan ver el bosque. Me gusta un poco hablar en metáfora, ¿no? Y desde el consejo te elevas un poquito y acabas subiendo por encima de los árboles y cuando piensas en estrategia, pues... Y no sé, te estoy contando muchas convicciones, no se vienen a cuento, Pedro. Esto, mira, una de las cosas que yo siempre recomendaré es que el CEO no sea un miembro de la familia, sea una persona no familiar y sobre todo que tenga una formación en gobernanza tremenda, porque la ignorancia es muy atrevida. Podrá ser un muy buen gestor o muy buena gestora. Nosotros tenemos ahora mismo una mujer como CEO de la empresa, una gran gestora, pero también la hemos formado en gobernanza para que sepa dónde empiezan las decisiones de un consejo y dónde terminan, y dónde empiezan las decisiones y dónde terminan las decisiones de un comité de dirección. Vamos terminando ya, Manuel. Pero a lo largo de este tiempo, pues tú has visto la evolución, recordando, bueno, por los tiempos de tu abuela, a un momento en el que tenéis esos consejos, esa preocupación por la gobernanza, por unos estatutos, aunque le llamemos pacto de hermanos, un momento en el que ya entra en juego la inteligencia artificial en la marcha de las compañías, es decir, que todo ha cambiado muchísimo de aquella pequeña tiendecita donde tu abuela despachaba después los productos que ellos fabricaban, los mazapanes, ¿no? Es un cambio importantísimo. El legado al final es un legado pues supongo que de servicio, de hacer las cosas bien. Mi padre decía una cosa, decía, lo bien hecho bien parece, ¿no? Sin duda. De hacer la base de las cosas. Pero al cabo del tiempo, con ese recuerdo, ¿cuál es el legado que tú, Manuel López, y tus hijas y tu hermana queréis dejar de la viuda? Pues una pregunta muy profunda, Pedro. Una pregunta muy profunda. Muy profunda. Que el patrocinador Cateora quiere que te hagamos. Una pregunta muy profunda, ¿no? Es decir, a mí me gustaría dejar la empresa mucho más sostenible que yo me la encontré y sobre todo que los futuros accionistas, además de pensar en la rentabilidad económica, se contagiasen también de la rentabilidad emocional que da una empresa familiar. Si una empresa familiar te da dos rentabilidades, la económica, porque es que si no te la da, pues no es sostenible. Pero yo creo muchísimo en la rentabilidad emocional, ¿no? Es decir, esos son unos valores y a mí me gustaría dejar pues ese legado con mayor intensidad que el que yo me encontré, ¿no? Y bueno, y lucho todos los días porque así sea, pero bueno. Manuel, ha sido un placer tenerte con nosotros. Encantado, Pedro. He disfrutado de esta charla, ¿no? Donde he podido compartir mis convicciones, ¿no? Porque en esto de la empresa familiar siempre digo, aquí no hay certezas, hay convicciones, pero lo importante es tenerlas y ser fiel a ellas. Por hoy, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Hasta otra. Hoy, con la historia de la Viuda, cerramos un ejemplo inspirador de cómo una empresa familiar puede trascender generaciones sin perder su esencia. Lo que comenzó como el esfuerzo valiente de una mujer en la posguerra se ha transformado en un grupo internacional que ha sabido profesionalizarse, innovar y crecer incluso en tiempos de crisis. Cada generación ha aportado algo decisivo, pero el verdadero motor ha sido siempre la gobernanza. Reglas claras, un pacto de hermanos sólido, consejos profesionalizados y una sucesión planificada sin improvisación. De la Viuda demuestra que el legado no se protege con apellidos, sino con visión, método, compromiso y aquello que Manuel llama rentabilidad emocional.